La noticia que les voy a suministrar en el día de hoy y que es el tema principal de esta rueda de prensa tiene que ver con la intervención de la agencia en el caso de la Unión Temporal Pasaporte 2023 en contra de del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ustedes bien están enterados todos, la semana pasada se realizó en el Senado, en la plenaria del Senado de la República, un debate de control político en contra del canciller y con la invitación del director general de la agencia. El propósito de ese debate que llamó quien cita, el senador citante, lo llamó el frenesí de los pasaportes, el debate. Y se centró básicamente en dos temas, ese debate que se hizo en el Senado. En el tema de la preocupación de la sociedad por la continuidad en la prestación del servicio público de pasaportes y en la preocupación de la sociedad en relación con la eventual condena al patrimonio de la nación con ocasión de una demanda que mediáticamente se conoce como la demanda de los pasaportes. El debate fue bastante interesante. Al final del debate, el canciller tuvo la oportunidad de manifestar las razones por las cuales debería haber tranquilidad en relación con el suministro de pasaportes, pero al final de la intervención del canciller se presentó algunos inconvenientes al interior de la plenaria que impidieron que continuara la sesión y se suspendió, razón por la cual quien les habla en su condición de citado como director de la agencia no pudo intervenir. Pero quedó en el ambiente la necesidad de una explicación, que es justamente lo que voy a suministrar hoy, aprovechando la benevolencia de la asistencia de ustedes en representación de los medios. Y la otra razón que motiva esta rueda de prensa es que justamente en la mañana de hoy, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado radicó el memorial a través del cual manifiesta o sienta su posición jurídica en relación con la litigiosidad o con el litigio que le ha convocado la Unión Temporal Pasaporte 2023 al Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese contexto voy a explicarles cuál va a ser o cuál es la posición jurídica de la agencia en relación con este tema. Habíamos dicho inicialmente que la agencia no iba a intervenir o no tenía motivos para intervenir en este caso, dado que la Cancillería estaba asumiendo la defensa, su propia defensa, dentro del proceso contencioso administrativo. Y que esa defensa nosotros la considerábamos adecuada. Sin embargo, circunstancias que se dieron al interior del proceso llevaron a la agencia, en cabeza de su director, a la necesidad de intervenir. Fue así como pedimos a la magistrada, directora del proceso, dentro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que lo suspendiera por 30 días mientras nosotros preparábamos la intervención. Repito que fue justo lo que presentamos esta mañana. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha intervenido en este caso, mediáticamente conocido como caso Pasaporte, en dos momentos.
En un primer momento, en una etapa inicial del litigio, del proceso, intervino al interior del comité de conciliación, cuando el proceso estaba en esas primeras etapas tempranas que llaman, buscando un arreglo amigable entre las partes. Allí intervino la entonces directora de la agencia, con muy buen tino por demás, propiciando conversaciones, arreglos amistosos. Dio ella en sus momentos sus razones por las cuales consideraba que este proceso no debería llegar a las instancias judiciales, sino que se podía resolver en instancias primarias, buscando un buen arreglo entre las partes. Ese arreglo no se pudo, las partes no conciliaron. Debo decir que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en una de sus misionalidades, tiene la de justamente evitar la litigiosidad. En estos actuales momentos, lo dice nuestra propia historia, tenemos más de 340.000 expedientes en contra de las entidades públicas. Eso es muestra de la capacidad de litigiosidad que tenemos los colombianos y la misionalidad de la agencia en aras de prevenir el daño antijurídico y de evitar la litigiosidad, por supuesto, cuando concurre a los procesos en estas etapas tempranas. La misionalidad de la agencia es justamente evitar que estos asuntos trasciendan a nivel judicial, porque todo proceso, por sencillo que parezca, tiene su riesgo. Todo proceso judicial tiene un riesgo de pérdida, por sencillo que parezca. Ese propósito de la entonces directora de la agencia no se logró, no se pudo, y entonces es lo que nos tiene hoy abocados a este proceso ya formal que nosotros, repito una vez más, decidimos intervenir y ya presentamos el escrito de intervención. Les voy a explicar a continuación cuál es la línea de defensa que asume la agencia en este proceso. Hemos considerado que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, su posición procesal debe ser la de oponerse a las pretensiones de la demanda. Esa oposición a las pretensiones de la demanda consiste básicamente en defender la legalidad de la resolución que declaró desierto el proceso de licitación. Y consideramos que debe defenderse la legalidad de la resolución proferida por el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, que resolvió declarar desierta la licitación porque nosotros consideramos que le asiste toda la razón al ministro para proceder en ese sentido. Debe recordarse que ese proceso de licitación, llamado Pasaporte 2023, se inició al interior del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de su representante legal, que es el ministro, pero delegó el ministro esa función en el secretario general. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores es una entidad adscrita al ministerio que tiene patrimonio propio y personería jurídica. El proceso de licitación se adelantó allá, liderado por el secretario general del ministerio, por delegación que le hizo el entonces ministro, el señor ministro. Se hicieron los prepliegos, se hizo el pliego definitivo, y cuando fue la hora de definir si se adjudicaba o no se adjudicaba la licitación, el ministro de entonces, que había asumido o reasumido su función, sus competencias que había delegadas, en cumplimiento del deber legal que tiene quien asume una delegación que ha hecho de manera transitoria,
el deber legal de revisar lo que hizo el delegado, o a quien él delegó. Y cuando el ministro, en ejercicio de ese deber legal, que no es una opción, es un deber legal que tiene, revisó el proceso de licitación para definir si se adjudicaba o no se adjudicaba la licitación, encontró graves deficiencias en el proceso que lo conllevaron inexorablemente a declarar desierta la licitación y no hacer la adjudicación al único proponente habilitado que en ese momento estaba, que es justamente quien hoy demanda al Ministerio, la Unión Temporal Pasaporte 2020. ¿Y por qué el ministro declaró desierta la licitación? Con razón, digo yo. Porque razones objetivas le impedían hacer la licitación en condiciones de igualdad, en condiciones de transparencia y en condiciones de libre competencia. Y en ese sentido también va la defensa, porque nosotros consideramos que efectivamente, esas razones sí son ciertas, no son inventadas por el ministro, son reales y efectivamente esas condiciones estipuladas en el pliego de condiciones, de verdad que sí impedían hacer la adjudicación de la licitación. La demanda que presenta la Unión Temporal apunta a sostener lo contrario, a sostener que como licitantes únicos, calificados en puntajes de 1000 sobre 1000 posibles, tenían el derecho adquirido a que se les adjudicara la licitación y a la firma del contrato. Y alega 3 razones, básicamente, el demandante. Una es la falta de competencia del ministro en razón a defectos en la delegación y en la reasunción de la función, cargo que nosotros consideramos no tiene mayor dificultad. El segundo cargo es una causal de nulidad de los actos administrativos que se llama falsa motivación. Y el tercer argumento de la demanda es otro causal de nulidad de los actos administrativos que se llama técnicamente como desviación de poder. El primero y el tercero consideramos que no tienen mayor asidero, son relativamente fáciles de desvirtuar, pero sí hay un inconveniente jurídico serio en el planteamiento que se hace en relación con la falsa motivación. En atención a que la demandante considera, o los demandantes consideran, que no habían razones, que son falsas, las razones de hecho y de derecho que motivan la resolución que resolvió declarar desierta la adjudicación. A esa pretensión y a esa motivación de la pretensión es que justamente nosotros nos estamos oponiendo. Y la línea de defensa, el argumento, la tesis de defensa de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado va en 2 o 3 direcciones. La primera dirección es que efectivamente no es una licitación cualquiera. Se trata de una licitación que involucra elementos esenciales de defensa nacional. Se trata de el documento que identifica a los colombianos cuando salen del país, el pasaporte, y se trata de la visa que identifica a los extranjeros cuando vienen al territorio nacional. En esos documentos hay información sensible que nosotros consideramos que es de interés nacional y de seguridad nacional. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier clase de licitación, sino de una licitación que involucra documentos sensibles, información sensible, documentos confidenciales, y ahí está algo de importancia, ¿sí?, que también motiva la intervención de la agencia. Los propios demandante y demandado, ¿sí?, las partes de consumo le pidieron al juez, al magistrado, a la magistrada del tribunal, que este caso fuera de reserva
en atención a esos datos sensibles. Y la magistrada aceptó esa reserva. Entenderán ustedes las razones por las cuales nosotros en este momento, que estamos bajo el imperio del proceso, consideramos que hay datos que no se pueden suministrar, porque están amparados en reserva. Nosotros vamos a hacer acá unos planteamientos muy generales, muy de la opinión pública, y por supuesto tampoco podemos entregarles copia del memorial de intervención por la razón que ustedes acaban de escuchar. En ese contexto, de manera muy amplia, la defensa, la línea de defensa, en este caso, es demostrar que hay cláusulas, hay estipulaciones en el pliego definitivo que son ineficaces de pleno derecho. Y son ineficaces de pleno derecho esas cláusulas, esas convenciones que quedaron en el pliego definitivo y que estaban en el prepliego y que fueron objeto de observación por parte de todos los interesados que concurrieron de manera seria al proceso de licitación y que no fueron observadas por parte de la entidad que elaboró el pliego definitivo. Y que quedaron como condición de ingreso a la licitación, lo que llamamos barreras artificiales que impedían que las demás empresas interesadas en el proceso pudieran participar y que estaban direccionadas exclusivamente a que pudiera intervenir la única que efectivamente intervino, que es la entidad, la empresa que actualmente elabora los pasaportes y las tarjetas de visa. Repito, esas barreras de acceso no son inventadas por el Ministerio, están en el pliego. Y son básicamente tres que les va a explicar con todo el conocimiento que tiene del proceso la doctora Forero, que es una funcionaria de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y que hace parte del equipo que en cabeza de la directora de Defensa Nacional están haciendo o asumieron la defensa de la entidad y que elaboraron el memorial de intervención. Como lo mencionó el director, estamos frente a un proceso que tiene reservas y que tocaremos tangencialmente algunos de los puntos que nosotros señalamos en este documento. En primera medida, esta licitación estableció como un requisito habilitante la entrega de muestras de libretas de pasaportes, en contravía de las recomendaciones que había dado la OASI. ¿Qué es la OASI? La Organización de Aviación Civil Internacional, que precisamente había realizado una consultoría y había dado cuenta en un informe que esta no era una práctica común. Por el contrario, había establecido que este requisito únicamente podía cumplirse ¿por quién? Por el proveedor actual. Era muy complejo, casi que imposible, de acuerdo a lo manifestado por la OASI, que un oferente nuevo, que un interesado pudiera contar con estas muestras. En este caso, este requisito que hacía impedía que otros interesados u oferentes hicieran parte de este proceso. Como ya lo mencioné, este era un requisito habilitante sin el cual no podía empezar la oferta a ser parte de este proceso licitatorio. En segunda medida, se establecieron dos requisitos de ponderación que nosotros consideramos que cumplen también con estas circunstancias que restringen una libre concurrencia en el proceso licitatorio. El primero de ellos es que se exigía dentro del proceso licitatorio que el oferente demostrara que tenía una planta de producción de pasaportes en Colombia. Y no solo esto, se daba un puntaje diferencial dependiendo de la ubicación geográfica que tuviera esta planta. Por supuesto, privilegiando la ubicación en la ciudad de Bogotá con 200 puntos. Por supuesto que cualquier oferente o interesado difícilmente iba a cumplir este requisito y era un requisito que daba una altísima puntuación dentro del pliego de condiciones. Un segundo requisito que se estableció como ponderación fue una planta de contingencia, es decir, una planta fuera del territorio nacional
para mitigar cualquier posible afectación que se diera en la producción de pasaportes. Pero en igual condicionamiento que el anterior, se daban unos puntajes diferenciales dependiendo del lugar en el cual se encontraban. Como situación muy extraña, se estableció un mayor puntaje para el oferente que pudiera acreditar una planta en Norteamérica, incluyendo pues Estados Unidos, Canadá o México. Se entregaba un puntaje inferior en Europa y uno aún menor para una planta que se encontrara en América Latina. Esta situación, por supuesto, también impedía que los oferentes pudieran contar o llegar a este máximo puntaje, porque era muy difícil acreditar que se contaba sin tener con una ejecución actual con una planta de contingencia en los Estados Unidos. Adicional a esto, estos requisitos de ponderación iban a ser revisados en una visita técnica, es decir, que no podía únicamente el oferente anunciar que iba a contar en un futuro con estas plantas, con la planta de producción en Colombia y la planta de contingencia en Estados Unidos para obtener el mayor puntaje, sino que tenía que acreditarse en el proceso licitatorio que efectivamente se contaba con estos requisitos que iban a otorgarle a quien los tuviera el mayor puntaje. Situación que, por supuesto, afectó la libre concurrencia. Estas manifestaciones, por supuesto que estas situaciones fueron puestas de presente en una altísima cantidad de observaciones que realizaron no solo empresas nacionales, sino extranjeras, pero pues no fueron modificadas en el pliego de condiciones, y como ya conocemos, pues eso nos llevó a que este proceso licitatorio únicamente hubiese recibido una oferta que fue calificada con los 1000 puntos posibles que se establecían en el pliego de condiciones. Básicamente, esas son las tres situaciones que nosotros podemos contarles que en nuestro concepto restringían o impedían una selección objetiva en este proceso licitatorio, y por supuesto se encuentra respaldada en la motivación adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por su fondo rotatorio para declarar desierta esta licitación pública. Bueno, muy bien. En atención a la pregunta, nosotros, como usted bien lo dice, en principio estábamos simplemente de observadores del proceso, como lo hacemos en todos los procesos que se adelantan en contra de las entidades públicas del orden nacional. Consideramos que la defensa que estaba haciendo los abogados de la Cancillería era la adecuada. Sin embargo, en el curso del proceso sobrevino una situación que nosotros valoramos como de riesgo para el proceso y para los intereses litigiosos de la nación, y fue un auto proferido por la señora magistrada ponente en el sentido de señalar que este asunto, por ser un asunto de puro derecho, ¿sí?, anunciaba una sentencia anticipada. Entonces nosotros consideramos en ese momento, antes que se ejecutoriara ese auto, ordenando o anunciando la sentencia anticipada, que debería haber un debate probatorio en este caso, ¿sí?, y que por tanto la agencia debía intervenir en aras de garantizar el debido proceso y que el ministerio y la nación pudiera ejercer adecuadamente su función procesal de defender los intereses de la nación. Justo en ese momento, cuando nos enteramos del auto que anunciaba la sentencia anticipada, nosotros intervenimos y ese es el memorial que estamos presentando. Por eso, el memorial tiene básicamente dos líneas. Una primera línea es una línea procesal, en el sentido de pedirle, con todo el respeto, a la señora magistrada que abra la posibilidad de la audiencia inicial en donde podamos intervenir en la definición del litigio, que nosotros consideramos que en la definición del litigio que hizo la magistrada faltan elementos, ¿sí?, necesarios para una adecuada defensa, que se señale la etapa probatoria del proceso, que haya la audiencia de pruebas, que se practiquen las pruebas pedidas por la Cancillería y que la agencia también solicitó, y que el proceso se adelante con todas las garantías y con todas las etapas propias de un debido proceso,
en atención a que nosotros pensamos que este no es un asunto de puro derecho, sino que tiene elementos probatorios esenciales que son importantes al momento de la toma de la decisión judicial. Fue esa la razón básica por la cual decidimos intervenir, como en efecto lo estamos haciendo. Director, ¿cómo entender un poco que, digamos, que se insiste en avanzar en esta demanda millonaria contra alguien, mientras que la Cancillería está buscando de una otra manera como conciliar, buscar el apoyo para seguir, digamos, con la elaboración de los pasaportes? ¿No podría afectar esta postura, digamos, radical de la Agencia Jurídica del Estado con, digamos, a futuro la elaboración de los pasaportes y con la posible conciliación que se pueda dar con Tomagreb para futuros contratos? Bueno, muy buena la pregunta y me parece interesante resolverla de manera sincera. Nosotros avalamos la posibilidad de los acuerdos que puedan hacer el Ministerio de Relaciones con la empresa que fabrica los pasaportes. Nosotros en absoluto nos podíamos oponer a eso. Todo lo contrario, toda solución amistosa es bienvenida al interior de esta agencia que tiene, le repito, como misionalidad evitar la litigiosidad, que las entidades del Estado ojalá no sean demandadas en procesos contenciosos. Sin embargo, a pesar de esa línea que está y es de competencia exclusiva del Ministerio, de esa línea de garantizar la continuidad en el suministro del documento, del pasaporte, repito, tan importante en la vida de los nacionales colombianos. Nosotros estamos en el deber legal de defender a la entidad en un proceso que ya está instaurado y que de manera alguna se ha suspendido con ocasión de esos eventuales arreglos. Entonces nosotros no podemos asumir el riesgo de negar la intervención a la espera que haya un arreglo. Nosotros nos parece que lo prudente es, en los términos que están considerados ya y que se vencen esta semana, presentar el escrito de intervención, sin perjuicio de que posteriormente las partes involucradas, concernidas en este caso, puedan llegar a unos eventuales acuerdos y efectivamente, si eso es así, y que ojalá sea así, nosotros no nos oponemos a eso, repito, se podrá terminar el proceso por otras vías distintas al de la sentencia definitiva, a lo cual nosotros tampoco nos oponemos, repito, porque el propósito de la agencia no es litigar, el propósito de la agencia es justamente evitar litigio. Lo que pasa es que hay circunstancias que nosotros tenemos que cumplir en los tiempos que la ley lo permite y que el proceso lo permite. Esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos presentando el escrito y en manera alguna tiene propósito distinto, que es defender los intereses litigiosos de la nación en un proceso que es real, que está en curso, que no se ha suspendido y que nosotros debemos intervenir en los tiempos y en las condiciones que ya están establecidas. En ese sentido, director, y usted también lo destacó al comienzo, para usted estuvo bien la actuación de la anterior directora Marta Lucía Zamora al buscar una conciliación o un arreglo amistoso. Por supuesto, esa es una de las misionalidades de la agencia, evitar la litigiosidad. Y en esas etapas tempranas del proceso, la consideración más que si se tiene o no se tiene la razón jurídica, que de todas maneras se va a plantear en un eventual proceso judicial futuro, la misionalidad de la agencia es evitar justamente que estos casos trasciendan a lo judicial. Repito, pero esa posición en nada impide que si el asunto trasciende a lo judicial, la agencia pueda asumir la defensa con todo el carácter y toda la seriedad que estos asuntos, por la cuantía de las pretensiones, ameritan. Y justamente eso es lo que estamos haciendo. Repito, lo que hizo la doctora Marta Lucía, a quien admiro profundamente y respeto como una gran jurista, fue, en mi entender, lo adecuado y yo también así hubiera procedido. O sea, debió escuchárselo entonces para ahorrarnos esto, ¿no? No, pero en últimas, nosotros intervenimos proponiendo fórmulas, proponiendo soluciones amistosas, pero son las partes las que en últimas deciden si comprometen o no comprometen su propia litigiosidad y sus propios intereses.
Entonces, eso sí, se sale de las manos del director actual y de la directora anterior que sus planteamientos, sus recomendaciones sean o no sean aceptadas. Eso es cuestión de las partes. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no es parte en el proceso, interviene, ¿sí?, con una facultad legal de defender intereses superiores que están a veces por encima, inclusive de las mismas partes en litigio. Director, ustedes que analizaron, digamos, bien el caso, digamos, con los jurídicos y demás, ¿quién tuvo entonces la responsabilidad de casi que hacer a la medida este contrato a Thomas Gray? ¿Quién debe responsabilizarse de esa situación? Fue una decisión del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en ejercicio de unas competencias delegadas en cabeza del secretario general del ministerio. Ellos fueron los que en su propio criterio elaboraron los pliegos y hicieron el pliego definitivo, estableciendo estas estipulaciones, estas cláusulas que en nuestro sentir son ineficaces de pleno derecho.